Buenas noches, amigas, amigos. Buena noche de martes 23 de diciembre de 2025, de 2025. Un videoblog más de Acrisolándonos, tratando de superarnos a nosotros mismos, empezando por el ingeniero Saúl y un servidor, Anastasio Concha. Y si alguien se nos quiere unir en esta causa, pues sea bienvenido, que todo ha de ser por el engrandecimiento de nuestra patria y por la recuperación de una paz que está extraviada. Bien, como recordamos, estamos en el ciclo El municipio y estuvimos platicando ayer sobre el cabildo colonial, básicamente aquí en México, pero desde luego también cobró vigencia hacia hasta Sudamérica. Un cabildo muy importante fue el de Lima, en el actual Perú, allá con los incas. Y pues quedamos de ya entrar en el tema del municipio en México, básicamente. En ese tiempo, pues, era todavía la Nueva España. Y pues nos parece interesante, a reserva de tu mejor opinión, amiga, amigo, pues hablar un poquito de algún precursor político en los pueblos como estaban antes de la llegada de los españoles. Y pues como nos damos cuenta, pues había bastantes poblaciones o bastantes pueblos con distintas y muy variadas culturas, desde los pueblos de lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos, el actual México, muchos pueblos, y bajando están los mayas, fueron muy significativos los mayas, bueno, sin hacer a un lado a los maestros. ¿Sabes quiénes eran los maestros? Los toltecas. Parece ser que de hecho la palabra tolteca es el maestro. Su cultura fue muy significativa, ya ven Teotihuacán, las pirámides del sol, de la luna, en fin. Y luego más al sur, lo que hoy es Yucatán, pues están los mayas y seguimos bajando y pues de radical importancia, pues son los incas, los adoradores del sol. Bien, pero como todos sabemos, hubo un pueblo que se significó grandemente. Al parecer, según la leyenda, este pueblo partió de lo que hoy, en una peregrinación que se conoce la peregrinación azteca, buscando un lugar donde encontraran un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal y que ahí fundaran su pueblo. Salieron de, según coincide la historia, de una pequeña isla que está frente a las costas del estado de Nayarit, Mexcaltitán. Ya hemos estado por ahí alguna vez. Y alguna crónica también señala que salieron porque era un grupo que creía más bien mm, en la luna y hubo ahí discrepancia y unos tuvieron que salir de ahí y hicieron
esa peregrinación buscando ese signo que ahora es uno de nuestros mayores valores, porque está en el centro de nuestra bandera, la el águila devorando la serpiente posada sobre un nopal. La encontraron en un islote en el lago de Texcoco y ahí fundaron ese pueblo, los aztecas. Su ciudad principal, Tenochtitlán. Tenochtitlán fue los aztecas y Tenochtitlán fueron el punto principal, el medular que atacaron los españoles para conquistar este continente. Puede decirse este continente. Los aztecas dominaban desde lo que es hoy el sur de México, los desiertos de Nuevo México, a todo hasta Guatemala, lo que hoy conocemos por Guatemala. Y pues finalmente le opusieron resistencia, pero con el apoyo de los pueblos, principalmente los tlaxcaltecas, lograron los españoles derrotar a los aztecas. Y ya fue cuando se instituyeron los cabildos coloniales. Bueno, ya para antes ya se había fundado para poder darle legalidad a la conquista. Ya hablamos del municipio, del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Luego después fue el de Tepeaca. Ayer dijimos equivocadamente que a la independencia se había creado el tercer municipio, que era el de Coyoacán. Me equivoqué, no es la independencia, es al finalizar la guerra de los españoles contra los aztecas, al caer Tenochtitlán, al poco tiempo se integró el Cabildo de Coyoacán y ahí siguió adelante. Pero lo que hablamos es de los precursores el municipio, alguna forma económica, social, política, que nos diera la idea de que aquí ya había algo como los municipios. Y sí lo había, amigas, amigos. Los aztecas no por nada eran el pueblo dominante. Ellos tenían, se pueden decir, en Tenochtitlán y después en muchos pueblos conquistados, a sus barrios les decían calpuli, y calpuli quería decir congregación de casas, y cada calpuli tenía su gobierno. Me permito leerlo porque es muy difícil aprendérselos. El calpuli era la base de la organización económica y social de los aztecas y tenía lo que se puede decir, el presidente municipal era el tlatoani, lo que hoy sería el jefe político. No confundir con el emperador, que era el Huey Tlatoani. El Tlatoani era, por decir, el Huey Tlatoani era el presidente de la República y el Tlatoani pues, era el alcalde. Hay mucha discrepancia de que pueda haber sido un municipio, pero hay autores importantes que con sus diferencias en la forma de actuar, pero también se puede hablar de, quizá no acertadamente, pero del municipio azteca, el Calpuli, tenía su Tlatoani, que era el jefe político, el Taxcau, que era el administrador de los fondos de ese barrio, el Aquitlato o capataz, había calpisques, que eran recaudadores de tributos, tlacuilos, que eran los escribanos, los cronistas, los que escribían los códices. Y entonces, pero esas personas veían al final el desarrollo de su barrio, de su calpuli. En una opinión muy personal y muy sin buen fondo,
de un servidor, pues se puede decir que no exactamente ni remotamente, pero es el precursor del municipio al estilo americano. Entonces, sí había gobierno de los barrios, de las pequeñas zonas, en lo que se puede decir que era el precursor del municipio. Ya entraremos ahora sí en el siguiente, sobre todo a partir de los momentos previos al inicio de la Guerra de la Independencia, cómo inicia la cuestión de los municipios en México. Y pues no nos, no nos resta más que decirles que, bueno, los aztecas tenían su organización política, económica y social, digamos, federal, lo que sería lo federal ahora, con su Hueytlatuani. Luego seguían los sacerdotes que ayudaban al gobierno pues sí, controlaban al pueblo. Y en tercer lugar eran los comerciantes, era una clase muy privilegiada la de los comerciantes. Lo demás era el pueblo que vivía en los calpulis, precursores de los municipios. Ya entraremos de lleno en materia en lo que es el municipio realmente a partir del México, pues no tan del México independiente, pero a partir sí de los momentos previos a la Guerra de Independencia. Muy interesante, vamos a verlo. Y por lo pronto, el libro que les recomendamos, el libro de hoy, fíjense nomás, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Son 2 tomos, y como lo ven de gruesote, escrito nada más y nada menos que por Alexander von Humboldt. Se considera en su tiempo el hombre, pues se dice que es el último hombre de la humanidad que lo sabía todo, que conocía, que tenía en sí todo el conocimiento existente en su época. Bueno, se dice que sea es otra cosa, pero así de culto era don Alexander o Mr. Alexander von Humboldt. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Muy bien, entonces, así estamos. El calpulli se puede decir que es el precursor al estilo americano del municipio de origen totalmente romano, aunque cobró mucha vigencia y mucha altura en en la España medieval y en la España de la reconquista de los musulmanes, que terminó, por cierto, en 1492, año en que en España expulsaron a los judíos y año en que Cristóbal Colón, a nombre del reino español, descubrió América. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos, y hasta la próxima.